chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Bien, nos habíamos quedado en la parte de arritmias, ¿no? El término correcto para hablar de los trastornos de ritmo cardíaco, recuerden, es disritmias, ¿ya? Porque hay trastornos que son regulares y algunos que son irregulares, ¿no? Y a los irregulares se debería llamar arritmias, ¿no? A los trastornos irregulares, pero se usa indistintamente, ¿no? Antes de ver la parte clínica, la parte patológica, vamos a recordar algunos datos importantes del electrocardiograma, ¿ya? En el caso del electrocardiograma, si hacemos un resumen de las ondas, tenemos la onda P, el complejo QRS, ¿no es cierto? Complejo QRS y lo que viene a ser la onda T, ¿ya? La onda P, recuerden que representa la despolarización de las aurículas. El QRS es la despolarización de los ventrículos y la onda T es la repolarización ventricular, ¿no? Y lo que vamos a tener que acordarnos es, por ejemplo, que la onda P, recuerden, la presencia de la onda P nos indica que el ritmo es sinusal, ¿no es cierto? Ritmo sinusal. Entonces, para saber que en el electrocardiograma estamos a un ritmo sinusal, debe haber onda P y esta debe ser positiva en D2, ¿ya? Positiva en D2 y debe existir la onda P. Si no hay onda P es un ritmo extrasinusal. Y lo otro es que los complejos QRS deben ser regulares, ¿ya? La distancia entre los QRS regulares. Luego acá la medida del QRS. La medida del complejo QRS es de 0.08 a 0.12 segundos. Recuerden, cada cuadradito en el electrocardiograma es 0.04. Entonces, más o menos de 2 a 3 cuadraditos es la duración del complejo QRS, ¿no? Y luego los intervalos, ¿no? Cuando hablamos del intervalo, por ejemplo, tienes el intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta la onda R, hasta el complejo QRS. Ese es el intervalo PR, ¿ya? Intervalo PR, que tiene una duración de 3 a 5 cuadraditos, o sea, de 0.12 a 0.20 segundos, ¿ya? 0.12 a 0.20 segundos. Y luego tenemos el intervalo QT, que va desde el inicio del QRS hasta el fin de la onda T. Eso vendría a ser el intervalo QT. Intervalo QT. Este intervalo QT vale de 0.40 a 0.45 segundos, más o menos. De 0.40 a 0.45 segundos. Muy bien, esos son algunos datos importantes para ver ahora la parte clínica, ¿ya? Y en relación a la frecuencia cardíaca, recuerden, de manera práctica podemos calcularla así, ¿no? 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre cada QRS. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la frecuencia en promedio es 70 latidos por minuto, ¿no? 70 latidos por minuto. Bien, entonces dicho eso, vamos a ver los trastornos del ritmo. Vamos a tener por acá estos dos, chicos, es trastornos de lo que viene a ser la regulación del sistema nervioso autonómico. Es decir, son trastornos del automatismo, de la generación del impulso, ¿no? La taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. En la taquicardia sinusal vamos a ver que la frecuencia está aumentada. Es ritmo sinusal, hay onda P, como están viendo ahí en la imagen, ¿no? Puedo distinguir la onda P antes de cada QRS, pero el ritmo está rápido. Si yo veo la distancia entre dos QRS, veo rápidamente que hay 13 cuadraditos, ¿no? Entonces divido 1500 entre 13 y eso va a salir más de 100. Frecuencia más de 100. Y los QRS son regulares. Es una taquicardia sinusal, ¿ya? Taquicardia sinusal. Lo contrario, el ritmo lento, frecuencia menos de 60, bradicardia sinusal, ¿no? Bradicardia sinusal.
La diferencia simplemente es la frecuencia cardíaca. Ahora, si vamos en la fisiopatología, la taquicardia sinusal se produce por aumento del tono simpático. En cambio, la bradicardia es por aumento del tono parasimpático. Entonces, recuerden que el simpático tiene la norepinefrina y su receptor en el corazón es el beta 1, ¿no? Beta 1 adrenérgico. Y la norepinefrina, cuando estimula su receptor beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. El parasimpático tiene la acetilcolina y estimula su receptor muscarínico, M2, receptor muscarínico, M2. Y esto lo que va a hacer la acetilcolina es bajar la frecuencia cardíaca. Entonces son sistemas antagónicos, ¿no? Son sistemas antagónicos. Cuando hablamos de las causas, pueden ver ahí en la taquicardia sinusal, el hipertiroideo hace taquicardia sinusal porque este tiene aumentado el tono simpático, la fiebre, aumenta también la frecuencia cardíaca, excepto en la fiebre tifoidea. Cuando vean infectología, acuérdense, el paciente con fiebre tifoidea tiene fiebre y su frecuencia está normal. Hay una disociación ahí, ¿no? Eso se llama signo de Fayet, acuérdense, signo de Fayet, ¿no? Y es un dato de justamente la fiebre tifoidea. Los estados de shock también, ¿no? Recuerden hipovolemia, sepsis, shock, hemorragia. Cuando hay shock, ¿qué pasa, chicos? Se activa el sistema simpático como respuesta compensatoria. Es por eso que aparece taquicardia sinusal. Cuando el paciente está chocado, hipovolémico, séptico, con hemorragia. Los trastornos de pánico, ¿no? Ansiedad, fobias, etcétera, aumentan también la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también drogas, acuérdense, les pueden decir intoxicación por drogas, cocaína, anfetamina, la misma cafeína, ¿no es cierto? Aumenta también la frecuencia cardíaca, ¿ya? La taquicardia entonces sinusal. En algunos casos hay que controlar la taquicardia, ¿no? Cuando descompensa al paciente. Y eso sobre todo pasa en el hipertiroideo. En el hipertiroideo hay que frenar la frecuencia cardíaca. Y ahí el fármaco de elección son los beta bloqueadores, ¿da? Los beta bloqueadores. En el shock no, ¿no? Porque es un mecanismo compensatorio, recuerden. Yo no le voy a dar beta block a un paciente chocado, porque está compensando con la taquicardia sinusal. En el hipertiroideo sí. En la bradicardia, recuerden, los deportistas de alta competencia tienen bradicardia como respuesta fisiológica cuando están en reposo, pues, obviamente. Cuando están en ejercicio, obviamente van a hacer taquicardia, pero en reposo, bradicardia. El hipotiroideo, el aumento del tono vagal, ¿no? También baja la frecuencia cardíaca. Fármacos como los beta block o calcio antagonistas van a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento acá? Es cuando la bradicardia es sintomática, damos el anticolinérgico, sulfato de atropina, ¿no? O que es el anticolinérgico, o isoprenalina, que es un agonista beta 1, agonista beta 1, ¿ya? Muy bien, esos dos son entonces trastornos del automatismo, ¿ya? Luego también les presentan estas dos arritmias, ¿no? La taquicardia paroxística supraventricular y el Wolff-Parkinson-White. Chicos, estas dos arritmias ustedes deben sospecharlas cuando les dicen en gente joven que no tiene cardiopatía estructural, es decir, corazón sano. No tiene antecedente de infarto, hipertensión, valvulopatías, etcétera. Por eso, cuando ustedes les dan un caso clínico y les colocan joven, sin cardiopatía estructural y tiene una taquiarritmia, deben pensar en estas dos, ¿ya? Pero vamos a ver las diferencias. En el caso de la taquicardia paroxística supraventricular, es más frecuente en mujeres jóvenes, entre los 20 a 40 años de edad. Y como les había dicho, no hay una cardiopatía estructural y les van a decir que tiene esta frecuencia, una frecuencia más elevada que la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal va de 100 a 150, esta va de 150 a 250. Y se presenta con palpitaciones de inicio súbito,
brusco. Ese es el dato. ¿Ya, chicos? Cuando les digan palpitaciones de inicio súbito, de inicio brusco, ahí tienen que pensar de la taquicardia paroxística supraventricular. En el electrocardiograma, como el ritmo es muy rápido, miren, no se deja ver la onda P. No se deja ver la onda P. Porque el ritmo es muy rápido. O a veces les dicen P retrógrada. P es tan rápido el ritmo que la onda P se presenta después del QRS. Muy bien, pero el dato es este, las palpitaciones de inicio y fin súbito, brusco, y hay que sospecharle en una mujer joven que no tiene cardiopatía estructural. ¿Cuál es el mecanismo que lo produce? El mecanismo de reentrada. Ese es el mecanismo, circuitos de reentrada. Tratamiento, masaje del seno carotidio. Con eso vamos a bajar la frecuencia. Hacemos 1 minuto, masaje del seno carotidio. Y cuando no hay respuesta, recién utilizamos este fármaco, que les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el fármaco antiarrítmico de elección en la taquicardia paroxística supraventricular? Adenosina 6 miligramos por vía endovenosa. Adenosina 6 miligramos por vía endovenosa. Y cuando es recurrente, cuando es refractaria, cuando no responde al manejo médico y es recurrente, el tratamiento definitivo es este, ¿ya? La ablación con radiofrecuencia. Ese es el tratamiento definitivo. Ablación con radiofrecuencia. ¿Cuándo? Cuando es recurrente, cuando es refractaria el tratamiento. Muy bien. Y en Wolff Parkinson White les van a decir varón, varón con palpitaciones, más frecuente en varón. Pero este se produce por una vía accesoria, chicos. ¿Cómo se llama la vía accesoria? Haz de Ken, ¿no? Ahí está, pequeñito. Haz de Ken. El haz de Ken, chicos, es la vía accesoria en el Wolff Parkinson White. Y los criterios que te van a hablar para sospechar de Wolff Parkinson White en el electrocardiograma es que el intervalo PR está corto. El intervalo PR es menos de 0,12 segundos. PR corto y aparece una onda llamada onda delta antes del QRS. Entonces, cuando les digan PR corto, onda delta, ahí deben sospechar de Wolff Parkinson White, ¿correcto? O síndrome de preexcitación también le llaman. Síndrome de preexcitación o Wolff Parkinson White. Se produce por una vía accesoria, PR corto, onda delta. ¿Con qué controlamos la frecuencia acá? Con calcio antagonistas, verapamilo, diltiazem. Con eso controlamos. Verapamilo, diltiazem. O en su defecto beta bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores. Igual que el anterior, chicos, si les mencionaran que es recurrente, refractario, no responde al manejo médico, ablación con radiofrecuencia. Ablación con radiofrecuencia es el tratamiento definitivo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora cambiamos de contexto. ¿Por qué? Porque si les hablan de una taquiarritmia supraventricular, pero que se presente en adultos mayores con cardiopatía estructural, ahí deben sospechar de la arritmia más frecuente en la práctica clínica o en paciente hospitalizado. Ojo, te tienen que decir así, arritmia más frecuente de la práctica clínica o paciente hospitalizado. Porque si solamente te dicen la arritmia más frecuente, la más frecuente de todas es la taquicardia sinusal. Pero si te dicen la más frecuente en paciente hospitalizado en la práctica clínica, es fibrilación auricular, que tú la tienes que sospechar cuando te digan adulto mayor con cardiopatía estructural. Es raro que lo veas en un joven sin ninguna cardiopatía. Por eso el contexto es este, miren. Adulto mayor que tiene su cardiopatía hipertensiva. Este es el factor que más produce FA, chicos, hipertensión arterial. Luego este infarto, miocardiopatía dilatada, cirugía cardíaca, estenosis mitral. Esos factores condicionan
a que el paciente desarrolle un FA. Entonces ahí lo van a sospechar, ¿no? Paciente de 50 años, hipertenso, que viene a la emergencia con disnea, con síncope, y este es el dato. Esta es la primera arritmia que vamos a hablar de que es irregular. Las demás que hemos visto son regulares. Esta de acá es irregular. O en la semiología te dicen pulso deficitario. Entonces, pulso irregular, deficitario. Deficitario, recuerden que la central es mayor a la periférica, ¿no? Ahí sospechamos en fibrilación auricular. ¿Por qué se produce el FA? Por focos ectópicos que se producen, miren acá, en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Ahí nace el FA, en la desembocadura de las venas pulmonares. Y se forman circuitos de reentrada. Ese es el origen del FA, ¿no? Focos ectópicos, circuitos de reentrada. Y en el electrocardiograma te van a decir, paciente, que no tiene onda P. En vez de onda P hay ondas F minúsculas. Y los QRS, como están viendo, son irregulares. Esos son los tres criterios. Ausencia de onda P, ondas F minúsculas, y los QRS son irregulares. Ahí tú tienes que sospechar de una fibrilación auricular. Principal factor cardioembólico. Recuerden que el FA es el principal factor de cardioembolismo. Forma trombos en la aurícula izquierda y esos trombos de la aurícula izquierda pasan a la circulación sistémica. ¿Y qué pueden producir? Esto es lo más grave, el accidente cerebrovascular, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular. Entonces el gran problema del FA es que forma, como no hay actividad en la aurícula, no hay actividad mecánica, entonces no hay contracción de la aurícula. Por eso no hay onda P, porque la aurícula no se contrae. Se forma un trombo y ese trombo sale disparado a la circulación sistémica, ¿no? Por eso es el principal factor cardioembólico. En el manejo del paciente con FA, en el manejo crónico, tú tienes que decidir, como es el principal factor cardioembólico, tú tienes que decidir si lo vas a anticoagular o no. Para eso sirve el score de Chas-Bas, para ver y decidir si lo vas a anticoagular, porque el score de Chas-Bas te evalúa el riesgo de trombosis, pero también tienes que evaluar el riesgo de hemorragia, porque a veces le da warfarina y el paciente hace hemorragia, ¿no? Y no se muere en trombosis, sino de sangrado. Entonces debes buscar un equilibrio. Por eso el score que evalúa la hemorragia se llama Hasbled. Acuérdate de esos dos. Chas-Bas evalúa trombosis, Hasbled hemorragia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acuérdate que Chas-Bas son siglas, ¿no? Chas-Bas son siglas que nos dicen en inglés, ¿no? La presencia de falla cardíaca, la presencia de hipertensión arterial, la edad mayor o igual a 75 años, D de diabetes, diabetes mellitus, S de stroke, ¿no? O sea que ya le dio un ACV o un TIA, accidente isquémico transitorio, enfermedad vascular periférica, la edad entre 65 y 75 años y el sexo femenino. Ya está. Ese es el score de Chas-Bas. Cada uno de estos, chicos, tiene un punto, excepto la edad, que tiene 2 puntos, y el ACV. Entonces ahí acuérdense, por favor. La edad mayor o igual a 75 años o el ACV, de frente le dan 2 puntos. Los demás es un punto. Los demás es un punto. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente con FA, evalúas el score de Chas-Bas. Si en el score de Chas-Bas le sale un puntaje, ¿no es cierto? Le sale un puntaje al evaluar el score de Chas-Bas. Le sale 0 puntos, o sea, no tiene ninguno de esos factores que hemos mencionado. Solo le das aspirina al paciente. O sea, solo le das antiagregación plaquetaria. Si no tiene ninguno de esos
de esos factores. Si tiene un punto, basta que tenga un punto, ¿no? Por ejemplo, te dicen FA diabético, FA hipertenso, ya tiene un punto. Entonces, y es varón, o 2 puntos en caso de que sea mujer, ahí tienes que anticoagular al paciente, porque si no lo anticoagulas, hace su embolismo. Ahí anticoagulas. Cuando es un punto en el score de Chas-Baz, si es varón, 2 puntos si es mujer. Pero para decidir qué anticoagulante vas a usar, tienes que ver el riesgo de sangrado. Entonces eso lo evalúas con Hasbled, que también son siglas en inglés, ¿no? H, hipertensión, paciente con falla renal, etc. Pero acuérdense el puntaje, ¿ya? En Hasbled, menor o igual a 2 puntos, es un paciente que tiene bajo riesgo de sangrado. Por lo tanto, ahí, si voy a decidir anticoagular, al paciente le doy warfarina, porque tiene bajo riesgo de sangrado. Pero si le sale mayor o igual a 3 puntos, alto riesgo de sangrado, ahí le doy los específicos, ¿no? Rivaroxaban, que bloquea el factor 10, o dabigatran, que bloquea el factor 2. Estos son específicos, porque el rivaroxaban bloquea el factor 10 de la coagulación y el dabigatran bloquea el factor 2. En cambio, la warfarina, ¿qué factores bloquea, chicos? Al 2, al 7, al 9, ¿no? Y al 10. 2, 7, 9, 10 es lo que bloquea la warfarina. Y se controla con INR, que debe estar entre 2 y 3. Entonces, si tiene bajo riesgo de sangrado, no hay problema, damos warfarina. Pero cuando tiene alto riesgo de sangrado, ahí hay que cambiarle por los anticoagulantes por vía oral específicos, donde tienen el rivaroxaban y el dabigatran. Ya está. Ese es el manejo entonces del paciente con FA cuando deciden o no anticoagular. Pero ¿cuál es el otro manejo? El manejo agudo. Ese es el manejo crónico, ¿no? Porque el paciente lo vas a dejar con su anticoagulante o antiagregante. En el manejo agudo, cuando el paciente con FA viene a la emergencia, lo primero que tienes que ver es cómo está el paciente, ¿no? Si está estable o inestable. Si te dan el caso de un paciente con FA que acude a la emergencia porque tiene palpitaciones, síncope, disnea, y te dicen que está hipotenso, chicos, o está con alteración del sensorio, estupor, en coma, este es el tratamiento. Y eso aplica para cualquier arritmia. Cualquier arritmia, chicos, que genere hipotensión arterial o trastorno del sensorio, se dice que el paciente está inestable hemodinámicamente. Por lo tanto, el tratamiento va a ser cardioversión eléctrica. Y como les digo, eso es para cualquier arritmia. En cambio, si el paciente está estable, su presión está bien, su sensorio está bien, hay que darle fármacos. Hay que darle fármacos. ¿Y cuál es el primer fármaco que le vas a dar? El que sirve para controlar la frecuencia cardíaca. Porque el paciente con FA descompensado viene con su frecuencia más de 100. Eso se llama FARVA, ¿no? Fibrilación auricular de respuesta ventricular alta. Porque su frecuencia es más de 100. Entonces, lo primero que debes hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Y el mejor fármaco para controlar la frecuencia cardíaca en FA son los beta bloqueadores, chicos. Carvedilol, labetalol, metoprolol. Pero si te dicen que tiene asma, tiene POC, ¿puedes darle beta block? Ya no, ¿verdad? Si tiene asma, tiene EPOC, ya no puedo usar beta block porque beta block genera broncoespasmo. Entonces, ¿con quién lo vas a cambiar? Con calcio antagonistas. Calcio antagonistas es la alternativa cuando el paciente no puede usar beta block. ¿Y cuándo vas a dar digoxina para controlar la frecuencia cardíaca? Cuando tiene insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. Esa es la única indicación para dar digoxina. Si el paciente con FA tiene insuficiencia cardíaca, ahí le das digoxina. En los demás casos, beta block es el de elección
y su alternativa calcio antagonistas. Con eso estamos haciendo bastante al paciente, controlando su frecuencia cardíaca. Porque la frecuencia cardíaca en el FA debe estar entre 80 y 90, chicos. La frecuencia cardíaca de un paciente con FA debe estar entre 80 a 90. Y al final viene a ser el control del ritmo cardíaco. Eso es lo último que se debe hacer, controlar el ritmo cardíaco. Y cuando hablamos de control del ritmo, ahí lo que debemos hacer es la cardioversión farmacológica, con flecainida, propafenona. ¿Ya? Flecainida, propafenona. Y eso es lo último que se hace, ¿ya? Control del ritmo. No te confundas, ¿ah? Una cosa es control de la frecuencia y otra es control del ritmo. Muchos se confunden acá. Si te dan un caso clínico de que el paciente está descompensado, viene la emergencia, lo primero que debes hacer, si está inestable, ¿qué le hacemos? Si está hipotenso, cardioversión eléctrica, eso es lo primero. Tú en un caso de arritmia tienes que ver su presión. Si está hipotenso, ya te regaló la pregunta, porque si está hipotenso te olvidas de los fármacos, es cardioversión eléctrica. Pero si ves que su presión está normal, entonces lo primero que debes hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Y ahí das estos fármacos, ¿no? Beta-block o calcio antagonista, o si tiene falla cardíaca, dioxina en el caso del FA. Y al final es el control del ritmo, ya cuando el paciente está compensado. ¿Qué quiere decir controlar el ritmo? Volverlo a ritmo sinusal, porque la fibrilación es ritmo extrasinusal, no tiene onda P. Entonces tienes que volverlo a ritmo sinusal. Y eso lo haces con flecainida, propafenona. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuándo vas a pensar en bloqueo auriculoventricular? Cuando te digan intervalo PR. Chicos, ¿cuándo medía el intervalo PR? 0,12 a 0,20, ¿no? Más de 0,20 segundos. O sea, PR prolongado. Cuando el intervalo PR está prolongado, pensar en bloqueo AB. Y tienes ahí de primer grado, segundo grado, tercer grado. Ya está. Vamos al de primer grado, miren. En el de primer grado, en realidad no es un bloqueo, es una conducción lenta. ¿Por qué es una conducción lenta? ¿Y por qué no hay un bloqueo? Porque, miren, la onda P siempre se continúa de un QRS, ¿no? Miren, P, QRS, P, QRS, P, QRS. O sea, la onda P siempre conduce. Siempre hay ciclo. Solo que si yo mido el intervalo PR, miren, mide 0,24. 0,24. O sea, solo está prolongado, pero siempre conduce. Ese es el bloqueo de primer grado. En realidad es una conducción lenta. No es un verdadero bloqueo. Y acá el paciente está sintomático. Generalmente está sintomático. En el de segundo grado, chicos, acá ya sí hay un verdadero bloqueo. ¿Por qué hay un verdadero bloqueo? Porque si ustedes se dan cuenta acá, miren, PQRS, 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 pero en este ciclo, miren, la onda P dejó de conducir. Entonces acá sí hubo un bloqueo, ¿no? Porque dejó de conducir. Igual acá, miren. PQRS, PQRS, P y se perdió. Se perdió el ciclo. Ahí está. Entonces, cuando ya observamos eso, es un bloqueo de segundo grado. Ahora, en el segundo grado vas a tener dos tipos, MOVITS 1, MOVITS 2. ¿A qué se refiere eso? Al comportamiento del PR. ¿Qué ves en el primer caso? 0,24, 0,28, 0,32 y se bloquea. O sea, estás viendo que el PR está creciendo progresivamente, ¿no? Y se bloquea. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Fenómeno de Wenckebach. Chicos, el crecimiento progresivo del PR y luego se bloquea se llama fenómeno de Wenckebach. Lo vemos en el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. MOVITS 1. Ese crecimiento progresivo se llama fenómeno Wenckebach. En cambio, en el MOVITS 2, ¿qué es lo que pasa? Miren, el PR es constante. El PR no crece. Es constante, ¿no? Es largo, constante y se bloquea.
ese es el MOVIS 2. Esa es la diferencia. Obviamente el más grave es el MOVIS 2. El MOVIS 2 es producido por un infarto de cara anteroseptal, chicos. El MOVIS 1 es producido por un infarto de cara inferior o intoxicación por digoxina también. El MOVIS 1 es producido por intoxicación por digoxina o infarto de cara inferior. En cambio, el MOVIS 2, infarto anteroseptal, el de cara anterior. Y finalmente el de tercer grado, chicos, que es un bloqueo completo. O sea, en el de tercer grado vas a ver una disociación aurículo-ventricular. La aurícula con el ventrículo están disociados, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Porque hay más ondas P que QRS. Hay más ondas P que QRS. O sea, acá la aurícula y el ventrículo se están contrayendo independientemente. Entonces tú ves acá, miren, 2 QRS nomás. Hay 2 complejos QRS. Pero ¿cuántas ondas P? Acá hay una, acá hay otra, 3, 4, 5. Hay 5 ondas P y 2 QRS. Entonces cuando vean eso es un bloqueo de tercer grado, bloqueo completo. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué caso se coloca marcapaso? Marcapaso se coloca acá. En el de segundo grado, MOVIS 2 y de tercer grado. ¿Ya, chicos? A esos dos se coloca marcapaso. Al MOVIS 2 y al de tercer grado. Al MOVIS 1 y al de primer grado no. Al MOVIS 1, primer grado no. Se coloca al MOVIS 2 y al de tercer grado. Y cuando encuentran pausas sinusales, ¿qué es una pausa sinusal? Cuando la onda P deja de conducir, ¿no? Falta ciclo, más de 3 segundos. Hay que descartar una enfermedad del nodo sinusal y para eso hacemos este estudio de 24 horas. El estudio de Holter. Entonces esto se hace para buscar pausas patológicas. Pausas sinusales mayores de 3 segundos. Y eso le va a generar clínica al paciente, pues, ¿no? Cuando el paciente hace pausas sinusales puede hacer síncopes, disnea, etc. Y eso se llama enfermedad del nodo sinusal, que lo vamos a confirmar con el estudio de Holter, que es la monitorización electrocardiográfica de 24 horas. También si les preguntaran, el tratamiento de la enfermedad del nodo sinusal es marcapaso. A la enfermedad del nodo sinusal también le colocamos marcapaso. Bien, chicos. Luego tenemos acá, todos los que hemos visto acá, estas de acá, chicos, son arritmias supraventriculares. ¿Por qué son supraventriculares? Porque el QRS es estrecho. El QRS está angosto, cuya medida normal, habíamos dicho, es de 0,08 a 0,12. Entonces, tú cuando en el electrocardiograma ves un QRS estrecho, esa arritmia es supraventricular. Pero acá lo que vamos a ver son las arritmias ventriculares. Y para que tú sospeches que una arritmia es ventricular, el QRS debe estar ancho. O sea, debe durar más de 0,12 segundos. Más de 0,12 segundos. Como por ejemplo esto. Miren. Acá hay un QRS normal, pero entre los dos ciclos normales, miren lo que se presenta. Un QRS ancho, ¿no? El corazón está yendo bien en su ritmo, pero se mete una contracción. Entonces, esto de acá, ¿qué viene a ser? Es una contracción prematura. Contracción prematura, que se conoce con el nombre de extrasístole. Y como el QRS que estás viendo ahí es ancho, entonces ventricular. ¿Quién produce extrasístoles ventriculares? El infarto. La intoxicación por digoxina también es característico, ¿no? Extrasístoles ventriculares cuando el paciente se intoxica por digoxina. Y produce en grupo de 2 las extrasístoles ventriculares la intoxicación por digoxina.
Y a eso se llama bigeminismo. Por eso algunos habrán escuchado pulso bigeminado. ¿Quién te produce pulso bigeminado? La intoxicación por digoxina. Que viene a ser extrasístoles ventriculares que van en grupo de 2. Tratamiento, cuando hay antecedente de infarto, tratamos con lidocaína. Cuando hay antecedente de infarto, las extrasístoles ventriculares se tratan con lidocaína. Taquicardia ventricular, miren, taquicardia, ¿por qué? Porque la frecuencia es más de 100. Es regular, pero los QRS son anchos. Esa es la diferencia. Entonces tú ves acá en el EKG, miren, los QRS son regulares. La frecuencia está más de 100, porque si tú cuentas entre QRS y QRS, ¿cuántos cuadraditos hay? 5, ¿no? 5 cuadraditos pequeños. Entonces divides, ¿no? 1500 entre 5, 300 es la frecuencia cardíaca. Entonces está en una taquicardia. Taquicardia regular, pero con QRS ancho, como estás viendo ahí. Esta es la famosa taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Esos son los criterios. Frecuencia más de 100, regular, pero los QRS son anchos. Si les dice que el paciente ingresa con hipotensión o con trastorno de sensorio, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Cardioversión eléctrica. Cuando ingresa hipotenso, eso quiere decir que está inestable. Cardioversión eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si te dice no hay pulso? ¿Eso qué es? ¿Has escuchado de esto? Taquicardia ventricular sin pulso. Es un ritmo de paro cardíaco. Cuando ya no hay pulso, es paro cardíaco. Ojo, entonces este es un ritmo de paro, ¿eh? Taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y qué hacemos cuando ya hay paro cardíaco? ¿Cuál es el tratamiento? Desfibrilación. Miren la diferencia. Cuando el paciente entra en paro, desfibrilamos. Taquicardia ventricular sin pulso. Si el paciente está inestable, hipotenso, cardioversión eléctrica. Y si el paciente está estable, presión normal, ¿cómo controlamos la frecuencia en una taquicardia ventricular? Con lidocaína, que es típico para arritmias ventriculares, procainamida, amiodarona. Amiodarona siempre de rescate, ¿ya? Nunca de primera línea, porque es muy tóxico. Ya está. Fármacos cuando esté estable, ¿no? Ahora, si te dicen los mismos criterios, frecuencia más de 100, QRS regulares, QRS anchos, más de 0,12, pero le agregas esto, que los QRS tienen diferente forma. No son como acá, ¿no? Todos tienen la misma forma. Acá tienen diferente forma. A esa arritmia se le llama así. Torsades de Pons o taquicardia helicoidal. Es una taquicardia ventricular, solo que es polimórfica, porque los QRS son de diferente forma. También llamada helicoidal o también llamada Torsades de Pons. Entonces, un tipo de taquicardia ventricular, cuyo factor de riesgo, chicos, es este. El QT largo. El factor de riesgo es QT largo. Hay cuadros congénitos y cuadros adquiridos que producen QT largo y el QT largo va a dar Torsades de Pons. Cuadro congénito es síndrome de Romano, que sigue una herencia autosómica dominante. Herencia autosómica dominante. Adquirido, electrolitos, y acá no hay pierde, ¿ya? Cuando les digan quién prolonga el QT, el calcio bajo, el potasio bajo, el magnesio bajo. Chicos, cuando los electrolitos disminuyen, calcio, potasio, magnesio bajo, prolongan el QT. Cuando los electrolitos bajan, prolongan el QT. Por lo tanto, dan Torsades de Pons.
Fármacos, les preguntaron este antihistamínico que prolonga el QT, terfenadina. Terfenadina. Antibiótico eritromicina, prolonga el QT. En psiquiatría, los antidepresivos tricíclicos. Esos fármacos, chicos, tengan cuidado porque prolongan el QT y pueden dar torsades de points. Terfenadina salió del mercado, ¿no? Es un antihistamínico que provocaba arritmias ventriculares, pues porque prolongaba el QT. Eritromicina, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Insecticidas como órganos fosforados prolongan el QT. Ya está. Y este beta block. ¿Qué beta block prolonga el QT? Sotalol. Y puede dar torsades de points, ¿ya? Muy bien. Antiarrítmico de elección en torsades de points. Sulfato de magnesio se emplea como antiarrítmico para el torsades de points, ¿ya? Sulfato de magnesio. Muy bien. Y finalmente, el ritmo de paro cardíaco más frecuente, fibrilación ventricular. Acá no hay actividad mecánica del ventrículo, por eso el corazón entra en paro. El ritmo es irregular, como toda fibrilación, irregular, ritmo caótico, ¿no? Entonces, como estás viendo ahí. Tratamiento, desfibrilación. Cuando entra en paro, desfibrilación. Si es monofásico, 360 joules. Si es bifásico, 200 joules. Esa es la dosis de carga, ¿ya? Cuando se desfibrila un ritmo de paro como fibrilación ventricular, ¿o cuál era el otro ritmo desfibrilable? Este de acá, ¿no? Taquicardia ventricular sin pulso. ¿Con cuánto desfibrilamos? 360 joules si es monofásico, 200 joules si es bifásico. Muy bien, los trastornos electrolitos también dejan su huella en el electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, cuando te digan el calcio, ¿dónde ves la alteración del calcio, chicos? En el intervalo QT. En el intervalo QT vas a ver la alteración del calcio. Cuando te digan hipocalcemia, produce esto, miren. QT largo. Hipocalcemia, QT largo. Hipercalcemia, si el calcio está elevado, QT corto. Ya está. Entonces, si te dicen, ¿quién produce QT largo? Cuando el calcio está bajo. Porque, chicos, cuando el calcio está bajo, el corazón va más lento, ¿no? Y al ir más lento, el QT se prolonga. En cambio, el calcio elevado, el corazón va más rápido, QT corto. Entonces, ¿cuál de los dos da torsades de points? ¿El calcio alto o bajo? Bajo, ¿no? Porque el bajo es el que prolonga el QT. Les había dicho, no hay pierde, miren. QT largo, cualquier electrolito disminuido va a prolongar el QT y la prolongación del QT da torsades de points. ¿Dónde ves el trastorno de potasio? En la onda T, que es de la repolarización. Entonces te ponen esto, ¿no? Onda T alta y picuda. Onda T alta y picuda, hipercalemia. Por el contrario, onda T plana. Si la onda T está plana, hipocalemia. Si el QRS se ensancha, QRS ancho, más de 0,12 segundos, hipercalemia grave, chicos. ¿Cuándo la hipercalemia es grave? Cuando el QRS se ensancha. En cambio, la hipocalemia da onda T plana y la onda U. Acuérdense, la onda U es de hipocalemia. Y también prolonga el QT, ¿no? QT largo, recuerden. Calcio bajo, potasio bajo, QT largo. Por eso la hipocalemia también puede dar torsades de points. Cuando tienen un paciente con falla renal crónica, ¿qué es lo que hace el paciente con falla renal crónica? ¿Hipocalemia o hipercalemia? Hipercalemia, ¿no? El paciente con falla renal aumenta el potasio en su sangre. O sea, este típico caso clínico, ¿eh? Enfermedad renal crónica, que viene con hipercalemia. Le tomo un EKG
encuentro las ondas T altas y picudas. QRS ancho. Ese es el dato de la hipercalemia. Onda T alta, picuda, QRS ancho. Y cuando ya ensanche el QRS, ¿qué hay que colocarle? ¿Se acuerdan de nefrología? Gluconato de calcio. Muy bien. Gluconato de calcio. Para evitar que produzca arritmia. Esto no es para bajar el potasio, ¿no? El gluconato de calcio es para evitar que produzca arritmias ventriculares. Es un estabilizador del miocito cardíaco.